Este curso taller, Escriba su novela, se realiza gracias al aporte, al apoyo del Ministerio de Cultura de Costa Rica y sus becas creativas 2020. Este curso está basado en 12 sesiones que están compuestas por los siguientes, digamos, contenidos. Tenemos una sesión 1 que es el desarrollo de la gran idea, que está compuesto por un mecanismo secuencial que se conoce dentro del método de personaje sobre el cual se monta todo este curso y que se va a desplegar a lo largo de estas sesiones, conocido como secuencia básica. La secuencia básica está compuesta por el título, el tema y la idea. Cada uno de estos ítems tiene su propia lógica de construcción, tiene sus propios principios. En la sesión 2 tenemos la fase de la construcción del personaje, donde se hace un planteamiento inicial del personaje a partir de la fuerza dramática que el personaje representa. La perspectiva del método de personaje está basado en categorías diferentes a la dramaturgia clásica. En este caso está basado en el entendimiento y en el uso de las fuerzas dramáticas conocidas como fuerza activa, fuerza pasiva y fuerza neutra. En la sesión 3, que vamos a articular el conflicto, vamos a ver desde una perspectiva teórica en qué consiste el conflicto, cómo se establece y cómo detona el comportamiento del personaje y cómo el conflicto debe estar construido de manera tal que el personaje funcione de cierta manera. El conflicto además está basado en algunas condiciones iniciales y es parte de lo que el escritor debe entender como la base cultural general del desarrollo de su relato, del relato de la novela, ¿no? que es a lo que va a conducir este taller. En la sesión 4 vamos a hablar de la estructura de personajes, que consiste básicamente en una red de relaciones de personajes, cómo los personajes interactúan unos con otros. Esto es fundamental, es el núcleo del método de personaje, por eso se llama método de personaje, porque está basado en el entendimiento y en el uso consciente, muy consciente del personaje en términos de su relación con los otros personajes. Y esto constituye el principio fundamental del método, que veremos oportunamente. Continuamos entonces con una sesión 5 basada en la psicología del personaje. La psicología del personaje está desarrollada dentro del método de personaje con dos categorías, que son la primera y la tercera categoría del personaje, que son el comportamiento social y la biografía del personaje. Eso nos conduce, como he mencionado, es la primera y tercera categoría, nos conduce a la segunda categoría, que es el conocimiento más denso del método de personaje, y es un conocimiento que cualquier escritor, especialmente si va a dedicarse a la novela, debería entender muy bien, que es la sociología del personaje. Y esta sociología del personaje la vamos a ver en la sesión 6, y la categoría que corresponde específicamente a la sociología del personaje se conoce como condiciones del carácter. Y a pesar de ser una de varias de las categorías del método de personaje, es una categoría lo suficientemente densa y compleja como para dedicarle una sesión completa a ella. Pero realmente aquí está prácticamente el conocimiento fino del escritor, ¿no? Cuando va a abordar un relato dramático, sea para medios, sea para literatura. En la sesión 7 vamos a abordar el relato per se, o sea, de qué manera se construye el relato, cómo creamos una serie de sucesos que resulte lo suficientemente interesante al lector para mantenerse leyendo la novela hasta el final, especialmente considerando que la novelística contemporánea prefiere el suceso a la situación. Nos vamos a dirigir con este curso taller hacia una novelística que va a estar emparentada con la serie televisiva, que a mi juicio es la nueva novela. Y lo que vamos a hacer
por eso estoy usando como perspectiva teórica y funcional el método de personaje. Lo que vamos a hacer es crear una estructura lo suficientemente televisiva, por decirlo de alguna manera, para que esa novela sea atractiva para ser llevada a la televisión. Las explicaciones de esto las voy a dar oportunamente durante el taller, pero me parece que era algo que debía adelantar un poco y que al mismo tiempo es algo que debe asumirse con plena conciencia. El escritor es un individuo muy consciente de lo que hace. Entonces tendríamos en la sesión 8, se la dedicaríamos a cuestiones literarias, propiamente literarias, a cuestiones sobre el estilo, sobre cómo se construye el estilo, sobre cómo un escritor debe entender lo que está escribiendo sin buscar precisamente un estilo. Voy a dar algunas técnicas, algunos trucos de cómo escribir, de qué tipo de elementos literarios pueden funcionar mejor y cómo podemos entender una buena literatura. Eso es independiente del buen relato, ¿no? El relato que conduce a que alguien lea algo hasta el final, ¿no? Una buena literatura quiere decir que aunque el relato no sea algo linealmente entendible, como suele ocurrir generalmente en las series de televisión, pueda ser disfrutable, ¿no? Que forma parte importante, y ahí es donde la literatura se separa de la televisión. Estoy haciendo una digresión un poquito más amplia aquí porque en realidad a partir de la sesión 9 hasta la 12, o sea, el resto de las sesiones es puro taller y no forma parte de esta serie de videos. Ahora bien, en este punto es importante que quien está viendo este video, quien quiere asumir todos los compromisos que supone escribir, y este video y esta serie de videos va a conducir a esto, tiene que entender quién es la persona que está del otro lado dando tales explicaciones. Y voy a decir quién es Said Orlando, voy a hablar de sus influencias y voy a leer algunos fragmentos de textos literarios, algunos publicados, la gran mayoría publicados, y excepcionalmente al final un texto no publicado que puede ser considerado una anotación de escritor o una bitácora de escritor. Entre las influencias, voy a hacerlo un poco contando un cuento, como corresponde en esta época, que tiene que ver con el hecho de haber tropezado por ciertas circunstancias de mi vida con libros de cierta calidad e interesantes en cualquier caso. Voy a dar 3 momentos de mi vida que creo que son fundamentales para dar a entender mis influencias. Y la primera influencia es la de un libro que yo leí teniendo 14 años, que fue cuando empecé a escribir, dicho sea de paso, porque conocí a una persona que dirigía talleres literarios, para fortuna mía. Yo leía mucho, y en este punto tengo que decir que no importa el método al que uno quiere enfrentarse a escribir, no importa qué tan bueno sea el método, y advierto que el método de personaje es muy bueno, el escritor se hace leyendo. ¿Ok? El escritor tiene que ser un lector empedernido. No es cierto que pueda hacerse de otra manera. No es cierto que haya un método, que haya alguien, un padrino, que le pueda hacer una consultoría. Eso puede funcionar bastante bien. Pero si el escritor no lee, si el escritor no tiene por lo menos una cierta cantidad de vivencias, aunque sea a través de las lecturas que ha hecho, ¿verdad? Realmente la posibilidad de que escriba algo valioso son muy bajas. Que pueda escribir algo exitoso comercialmente, para eso está el método, aún así tiene que leer. Y yo no quiero poner ejemplos acá,
de escritores que son extremadamente famosos actualmente, que han publicado muchos libros y que son inmensamente ricos y que no necesariamente escriben, hacen buena literatura, pero hacen buenos relatos, ¿ok? Y saben construirlo bien, que es una manera también de hacer literatura. Pero en la práctica el escritor tiene otras necesidades como escritor, y en esto el escritor tiene que ser muy honesto consigo mismo. No se ponga a escribir una novela si realmente piensa que con esto va a ser camino comercial, porque además estamos en un momento muy difícil para publicar. Sobre estas cosas voy a hablar también a lo largo del taller, muy coyunturalmente. Escriba porque quiere hacerlo, porque le gusta. Y si eso está en su corazón es porque ha leído. Repito, el escritor se hace leyendo. Diría a continuación que se hace escribiendo, pero en primer lugar el escritor se hace leyendo. Voy entonces a mis referencias. La primera, cuando tenía 14 años, tropecé con un libro maravilloso llamado La nebulosa Andrómeda, de un escritor de la época soviética, un escritor soviético llamado Iván Efremov, que era nada menos que una utopía. Y como voy a mencionar una segunda utopía que marcó mucho mi vida, tengo que decir que toda mi etapa de formación como escritor está muy relacionada con las utopías. Y esto a su vez está asociado con la ciencia ficción, que está llena de distopías. Así que esto fue algo que marcó mucho el relato de Iván Efremov, que es un viaje de mucho tiempo, donde los individuos no padecen de esas neurosis que padecen todos los personajes actualmente de toda la serie de ciencia ficción. Y esto tiene una razón que voy a explicar en algún momento del taller. En este caso es una literatura que no está basada en conflictos, digamos, de carácter autodestructivos, todo lo contrario, es una utopía. Entonces es un mundo que ya está construido de acuerdo a ciertas reglas, donde las personas, si una persona le pega a otra, se considera, así pegarle, no matarlo jamás, ¿verdad? Se considera no un crimen, sino se considera como un desajuste muy grande. Estas personas, por supuesto, nunca son ni fusiladas, ni son condenadas, sencillamente se mandan a una isla que convivan con otras personas para crear un mecanismo de autorregulación. Es una novela extremadamente interesante. Que recomiendo mucho y es una de mis grandes basamentas, digamos, literarias, emocionales, lo que quiera. Hacia finales del siglo pasado, esto que estoy describiendo anteriormente tiene que ver, repito, con mi infancia. Ya metido en mi carrera de cine, yo estudié dirección de cine. Eh, Uno de mis profesores de filosofía en la carrera me indujo a leer un libro que cambió mi vida y lo cambió en términos literarios, desde la perspectiva, el enfoque literario del libro y también desde la perspectiva del conocimiento por sí mismo. Cambió mi vida en varias direcciones y durante el taller voy a hablar de otros de los libros que cambió mi vida, ya para el método de personaje, que lo voy a mencionar ahorita, pero no está dentro de estas referencias literarias propiamente dicho. Ese libro fue El juego de Avalorio de Hermann Hesse. Provocó tanto impacto en mí. Es otra utopía, una utopía metida dentro de la gran distopía que vive la humanidad actualmente. Es una utopía dentro de, digamos, dentro de la época precedente de la Segunda Guerra Mundial, así que pueden entender lo interesante que puede resultar esta utopía. Y este libro tiene una estructura que tiene mucha relación con la manera en que se articula, por ejemplo, el relato periodístico. Y eso me recuerda a otro libro que tiene mucho de esto, que es realmente extraordinario, que se llama La Guerra de las Salamandras, donde hay fragmentos de periódicos en idiomas diferentes. Es un libro realmente extraordinario. Pero el libro El juego de Avalorios, impactó de tal manera que yo terminé haciendo mi tesis de grado y forma parte de, del desarrollo posterior del método de personaje. Esta realidad
nuestra no es un reflejo de lo que ocurre afuera. Para hablar con propiedad, los únicos de nosotros que cumplen de verdad el fin de la orden del fuego de contrapunto son aquellos maestros nuestros que trabajan fuera de la provincia pedagógica. Nuestra suprema tarea reside en mantener los cimientos espirituales de todo el territorio. Esto lo sabe perfectamente cada uno de nosotros, los que somos parte de la orden. Pero tras un ligero examen de conciencia debemos confesar que, para ellos, el bien del mundo, la conservación de la honestidad y pureza espirituales, aún fuera de nuestra pulcra y bien conservada provincia, no es lo más importante. No es importante siquiera el que dejamos a estos maestros nuestros allá afuera el pago de nuestra deuda con el mundo mediante su generosa labor y la justificación, en cierto modo, del goce de nuestros privilegios. Mi tarea, mi ejercicio como escritor, ahí fue convertir una novela de esta categoría y de esta complejidad en un relato de 32 minutos. ¿Okay? Ese fue un ejercicio para mí enorme. Tuve con mi profesor de guión muchas discusiones. Bueno, en realidad fueron pocas, pero fueron muy sustanciales y sustantivas. Y terminé convirtiendo este relato, este gran relato. No es una novela demasiado larga, pero es una novela estructuralmente y tal vez teóricamente con cierta complejidad. Y esto lo convertí en un relato de corto, ¿verdad? En un relato basado en el personaje. Esto me ha servido mucho. Por ejemplo, ahora estoy desarrollando un curso de adaptación literaria al cine. Y esto yo lo tengo muy bien entendido porque yo empecé mi mundo en el cine precisamente con este relato. Con este relato literario llevado al cine. Y tenemos ya yo era, digamos, un chico grande, tenía 30 años, me parece, estaba cumpliendo los 30 años cuando choqué. Yo le había hecho, me habían dado con cuidado con Borges y choqué con el Aleph de Borges y esto volvió a cambiar mis días y mi vida. Y esto generó realmente una manera, se complementó bastante con lo que había producido para mí Hermann Hesse y generó una manera de hablar también. Debería mencionar más recientemente, pero digamos que estas son mis tres grandes referencias. Escritores que he descubierto de última hora. Hace pocos años descubrí un extraordinario escritor, Sturgeon, lo menciono en algún momento en el taller, que tiene una capacidad para generar imágenes, realmente sorprendentes. Es importante que se entienda que uno nunca construye arte de la nada. La historia del arte está construida sobre historia del arte y los grandes maestros del arte fueron alguna vez discípulos de grandes maestros. Entonces debe entenderse que uno debe ser un gran consumidor cultural para poder generar buen arte. Y ni qué hablar de lo que tiene que ver con la literatura, donde uno no solo debe consumir literatura, en lo que a mí respecta debe consumir de todo el arte y además de eso ciencias, porque el escritor no solo es que escribe de muchas cosas o de cualquier cosa, sino que está obligado, sobre todo en la novela, a profundizar para generar un mecanismo de credibilidad que permita hacerle ver al lector que efectivamente hay un mundo debajo del relato que está leyendo. ¿Qué ha escrito Said Orlando? En primer lugar voy a mencionar que he escrito varios libros, están publicados todos en Amazon desde que descubrí la posibilidad de la autopublicación, que me parecía que siempre era arduo todo el mecanismo de conseguir una editorial y todas las consecuencias que tiene esto, tanto desde el punto de vista práctico como de
costos, ¿verdad? En términos prácticos me refiero al hecho, por ejemplo, de manejar un stock cuando uno lo publica, si uno lo publica con una editorial, digamos, pequeña o en una imprenta pequeña, tiene consecuencias. Esta es una curva de aprendizaje de muchos años. Así que básicamente me he dedicado a publicar mis propias cosas para subirlas a Amazon. Y realmente eso me ha dado mucha tranquilidad. No descarto la posibilidad de publicar en alguna editorial con la capacidad de mover la obra de uno por el mundo entero. De momento, digamos, eso tiene una lógica actual, la publicación en una plataforma como Amazon, que le permite a uno manejar eso discrecionalmente. Voy a leer algunos textos, procuraré que sean lo más corto posible y que al mismo tiempo abarque de una visión de la manera en la que yo he manejado mis no solo el relato, sino la manera de contar. Aquí, por supuesto, no puedo poner muchos ejemplos. Durante ayer voy a hacer algunas menciones de cómo el escritor debe, o debería por lo menos, abordar la literatura que desarrolla. Voy a leer primero el primer párrafo, la entrada a un relato llamado Pájaros. Es una distopía. He escrito muchas distopías en los últimos años. Pájaros está dentro de un libro que ganó una beca literaria en Costa Rica llamado Distopías. Actualmente tiene otro nombre, esto lo tengo en revisión para terminar de publicarlo. Se llama Mnemónico. Y Pájaros empieza de esta manera: solo queda un poco de rabia y tal vez algo del rumor de los recuerdos que han prevalecido en el vaho del lento atardecer. No hay más calor que los pensamientos como única justificación del mundo. No hay más frío que la gota de agua que logra condensarse cada tanto en la botella de acero inoxidable. A veces logro atraparla, a veces los pájaros me distraen y se pierde la preciosa oportunidad. Es un recurso miótico. Un poco de agua adentro a cambio de una gota condensada en la pared exterior del pequeño cilindro. Una gota de agua tiene como valor final toda la existencia. Realmente he amado la vida y multitud de veces a alguien que la componía. Este es del libro Mnemónico y este cuento se llama Pájaros. Del libro Poesía Provocada, que es un libro que publiqué recientemente, voy a leer el poema Te he amado tanto. Superé los intentos, 3 veces la montaña, cada vez un Sísifo, vadeando los meandros, saltando entre charcos, hasta empaparnos, riendo las sombras, llorando entre luces, inteligibles si faltábamos. Al cabo nos hacíamos fragmentos de espacios, milimétrico el tiempo, sensibles y poco literarios, como un hecho de 2 metros cúbicos, en todo caso adentro, incondicionados aquí, factibles en la caja de certidumbre. Detengo el texto que aún me estremece. Te he amado tanto, entonces me asombra como te he borrado. El siguiente texto es de esta novela. Se llama Libro Tercero, el libro de la familia secreta. Creo que no es buena idea mostrarlo a cámara, generalmente no se ve bien. Es un libro que quiero mucho porque tiene algunas, digamos, presunciones literarias e incluso filosóficas que me agradan. Y es un libro muy especial en el sentido de la manera en que está escrito, porque tiene un lenguaje
infantil o engañosamente infantil, pero es una novela para adultos. Entonces, voy a leer el último relato de este libro, que se llama Un relato apócrifo, donde se habla del forastero que vino del otro lado del mundo. Voy a dar como contexto que este relato ocurre en un pueblo que está en la punta de una aguja. ¿Okay? Estas razones están en el otro grueso del libro, así que voy a leer el último relato, que repito, es un relato apócrifo, es un relato que no está insertado en el relato que cuenta el libro, pero tiene mucho que ver con un antecedente. Y se llama El suceso más importante del pueblo de la punta de la aguja. En la segunda casa de la calle de la Cigüeña vivía una niña de 8 años cuando llegó el forastero. Era probablemente la niña más joven del mundo que es la punta de la aguja, se entiende. Con sus 8 años era una niña que miraba con interés al recién llegado, como lo haría cualquier niña que suele llegar a escondidas, como lo haría cualquier niña que suele jugar a las escondidas con sus amiguitos, aun si no hubiera perdido a su papá recientemente en un trágico accidente. Dicen que los accidentes, como las guerras, son un ardid de los creadores para mantener en 100 los habitantes de la punta de la aguja. Pero un accidente no es el tipo de cosas en la que se interesa una niña, aunque se trate de alguien tan importante como su propio papá. De hecho, cuando se hizo el ritual del infinito, en donde se festeja con llanto la salida de un miembro de la familia, la niña de la calle de la Cigüeña estuvo correteando de un lugar para otro, divertida y encantadora, aprovechando la lejanía emocional de su mamá y de los otros miembros de la familia y allegados. Una niña de 8 años no entiende que un papá, como cualquier persona que muere, no regresa jamás del infinito. El forastero no había llegado del infinito, sino del otro lado del mundo, desde uno de los linderos del pueblo. Pero para la niña de la calle de la Cigüeña, el forastero era de otro mundo, y aún con sus 8 años se enamoró de aquel. No se enamoró perdidamente, aunque decía con firmeza, a escondidas pero con firmeza, a sus amiguitos y amiguitas, pero con firmeza, que lo amaba. Sin embargo, ese es el tipo de cosas que suele ocurrir cuando alguien común resulta misterioso y lejano para convertirse en una curiosidad irresistible. La niña miraba al forastero embobada, pues comenzó a llegar a su casa. Entonces supo que había llegado con la cigüeña que trae el niñito de reposición cuando una persona del pueblo muere. Entonces supo que el forastero era uno de su familia. No era un familiar directo, sino que era el papá que había llegado junto al bebé de su tía, la bordadora, de la calle del Acer. Pero para entonces la niña de 8 años ya lo amaba sin condiciones y se dispuso a crecer para tener la altura que le acercara al forastero y decirle algún día que lo amaba y que le entregaría sus sueños. Mientras crecía, también creció, aunque más lentamente, la hija del forastero, quien fue su prima y su amiga, una suerte de hermana menor. La primita era encantadora como una nana dorada de los inicios del pueblo, antes de los sabios y de la gran mancha. Era resplandeciente, tal como decían los adultos debe ser la vida en el mundo de afuera. Era encantadora como solo podía ser la hija de un sabio, pero los sabios no tienen ni dejan hijos. Los sabios no son ni hombre ni mujer, solo son sabios. Y el papá de la niña resplandeciente era un simple alfarero. Bueno, sí, bueno como el mejor alfarero, pero alfarero, no sabio. La niña de la segunda calle de la Cigüeña un día se convirtió en muchacha, tal vez muy rápidamente porque aún tenía edad para ser considerada una niña.
La primita no había crecido tanto de tamaño como en esplendor, y por eso era muy querida, y por eso era codiciada en la calle de la cigüeña, que se la quería dejar como propia, que se la quería quitar a sus papás. Mientras tanto, la niña esplendorosa ya no era conocida, el padre, perdón. Mientras tanto, el padre de la niña esplendorosa ya no era conocida como el forastero, sino como el alfarero, y por tener nombre de trabajo corriente no era muy estimado en la calle de la cigüeña. Es que el alfarero hace hermosas vasijas y las más hermosas no las vende, y por eso algunos dicen que es un vago. Pero la que ya no era niña recordaba que la amaba, o tal vez ya no la amaba, sino que solo quería un par de sus besos de hombre adulto, como una imagen de la felicidad de niña que había escapado junto con su papá, al infinito. El infinito tal vez existe para recordarle a todo el pueblo de la punta de la aguja que el infinito es la imagen que tienen los pueblerinos de su pequeño mundo en la punta de una aguja. Por eso, en este mundo, un pequeñísimo soplo de viento puede convertirse en una tempestad. Así que un día se escapó a la casa del alfarero para robarle un cariño y un beso. Pero el alfarero no la besó, aunque el cariño sí le dio, acariciando su cara con las manos llenas de barro con el que fabrica sus hermosas vasijas. Aunque la que fue niña, voy de nuevo, aunque la que fue niña se lavó bastante bien la cara, el barro delató al alfarero, porque éste le dijo a la muchacha qué tan hermosa era. Y las palabras del alfarero resultaron viajeras, y toda la calle de la cigüeña se enteró de la osadía del simple hacedor. También se enteraron su mujer y su hijita y toda la mitad del mundo. Entonces se convirtió en el suceso más audaz y soez de esa mitad del mundo. Y un día se lo recordarían al alfarero, se lo recordarían con odio y con palos si fuera necesario, aun si por alguna broma del infinito llegara a convertirse en sabio. El libro de la familia secreta. Y finalmente, una nota para una novela. Digamos que esto podría formar parte de ese tipo de notas que hace un escritor para desarrollarla después. Y van a ver que el método suele ser muy restrictivo con estas cosas, pero eso no quiere decir que un escritor no tome notas sobre ideas que quiere desarrollar. Y también tiene que ver con la necesidad del escritor de establecer algunos elementos también de carácter literario. Así que voy a leer esto que eventualmente se convertirá en el primer capítulo de una novela y que actualmente es solo una nota de escritor. Digamos, forma parte de la bitácora que a lo largo de la vida es un escritor con muchas de sus ideas peregrinas. Y esta novela no tiene título todavía, no tiene más que esto que voy a leer. En el cubículo 8, una máquina estudia a la vieja usanza las líneas de códigos del algoritmo predictivo que permitirá la simulación del proceso de creación de un poema. Está reclinada sobre la pantalla panorámica y curva de 64 pulgadas, recostada a la mesa, en lo que pareciera un intento de entrar en uno de los microleds en lugar de hallar por exceso de atención la pulga generadora del bucle que satura el proceso. Para completar la estrambótica imagen, la silla se ha recostado sobre la espalda en equilibrio crítico. Max la mira con curiosidad. No sé qué ocurrirá primero, si te caes de tu propia silla o te quedas ciego antes, o ambos. Philip, sobresaltado, termina cayendo. Bueno, te caíste antes, dice Max, procurando reprimir una carcajada. Qué gracioso, Max. ¿Crees que estabas predestinado a caerte? No volveremos sobre esa discusión. Max se acerca curioseando. Philip se levanta en un intento de bloquear la pantalla. Entonces la pregunta es,
¿Por qué si hemos creado máquinas más rápidas, más precisas y más baratas que tu cerebro, te empeñas en resolver un acertijo de 1.000 millones de caracteres con un golpe de vista? Sí, son más rápidas, precisas y gracias baratas, pero solo son buenas para lo que han sido fabricadas, dice Philip con altanería. Mi cerebro funciona con infinitas variables simultáneas con las que no puede lidiar ninguna máquina. Por lo menos mi cerebro, aclara. También el mío. Ningún cerebro es menos que ningún otro. Por supuesto, la estupidez tiene una condición social, dice Philip levantando suavemente la voz. Max lo mira con sus pupilas carmesí aligeradas por la luz intensa del mediodía. No es una mirada amable. Philip, eres un imbécil. Mira quién habla. Max hace una mueca sutil levantando una comisura de la boca. Hay una pausa en la que la mirada, como al descuido, termina deteniéndose en una frase de ese poema sin emociones y solo interesante para programadores que es un algoritmo. Sonríe. ¿Qué tal si en lugar de una A está encontrando una E, ambas entrecomilladas? Estás añadiendo una falsa búsqueda. ¡Hey!, reclama Philip, que mira hacia la pantalla dándose cuenta que la ha dejado al descubierto. Se vuelve a Max con mirada de fuego. Te equivocas. La A es la letra más común, pero pero la más usada es la E. ¿Cómo sabes esas cosas? Dale, vamos a almorzar, dice Max con desenfado y echa a caminar. Una nota de escritor. Por último, voy a dedicar unos minutos finales a explicar lo que es el método de personaje y mencionar algunas de sus fuentes. El método de personaje, que es un método que resulta un poco arduo a veces de entender, de aprender. Una vez que se entiende bien, es realmente fácil de aplicar. Y parte de lo que yo considero de un sistema consistente, coherente, es precisamente la posibilidad de ser explicado muy corto. El método de personaje parte de premisas constitutivas realmente poderosas que tiene que ver con el papel que juega el personaje como constructor de relato dramático. Y este papel del personaje tiene que ver con el tipo de mecánica, y es una mecánica prácticamente física, de la mecánica que representa. A esta mecánica se le conoce dentro del método de personaje como fuerzas dramáticas. De manera tal que si yo tengo un personaje que es con el que voy a contar mi relato, ese personaje representa un tipo de fuerza dramática llamada activa, fuerza activa. Y esto es muy sencillo de entender porque tiene que ver con que una fuerza se mueve en una dirección, ¿cierto? Mi personaje que digamos en este punto que es mi personaje principal, se mueve de un punto X a un punto Y en el relato, ¿sí? Y este personaje lo hace por su propia voluntad, por su propio esfuerzo y propia fuerza. Por eso no necesita ningún tipo de empujón externo y por eso este personaje se conoce como fuerza activa. Inmediatamente que esto ocurre, este personaje enfrenta una fuerza en contra. A esa fuerza le vamos a llamar fuerza pasiva. Pero es en un sentido estrictamente físico. Una fuerza se mueve en una dirección e inmediatamente provoca una fuerza que se mueve en contra, porque eso es lo que va a generar la base de nuestro conflicto. El asunto está, y aquí es donde el método de personaje se separa definitivamente de la dramaturgia clásica, que estas dos fuerzas son equivalentes. Estos dos personajes hay que verlos como equivalentes. Si yo le tuviera que poner un valor matemático, yo diría que un personaje es 1 y el otro es menos 1, ¿verdad? 1, el que avanza, menos 1, el que procura impedir que este avance. Por lo tanto, estos dos personajes enfrentados directamente terminan anulándose y ese valor conduce a un cero rotundo. La única manera de mover eso en otra dirección, y es lo que termina constituyendo el conflicto, es una tercera fuerza.
A esta fuerza el método personaje le llama fuerza neutra. Pero igual que la fuerza pasiva no quiere decir que sea pasivo, que el personaje sea pasivo, para nada. La fuerza neutra no quiere decir que el personaje sea neutral, para nada. Quiere decir estrictamente que el personaje tiene la capacidad de empujar el movimiento, la acción de estos dos personajes en otra dirección, y constituye lo que el método de personaje llama una triada de fuerzas. Y este personaje de fuerza neutra, que juega un papel crucial en el desarrollo del conflicto y en la resolución del conflicto, tiene la capacidad de aportar energía a una de estas dos fuerzas, generalmente a la fuerza activa, porque es la fuerza que conduce el relato, de manera tal que es el personaje que termina resolviendo el conflicto. Y esto es muy interesante porque antiguamente existía el concepto del Deus Ex Machina, que sigue siendo un concepto desde el punto de vista de la escritura creativa nefasto, porque el que usa un recurso extraído de afuera para resolver el conflicto, sencillamente está forzando la resolución del conflicto, ¿no? En algún punto crítico, en el suceso principal que ocurre al final del relato, en algún punto crítico, en el clímax propiamente del relato, el clímax es una categoría que proviene de los griegos. No es que el método de personaje haya desestimado todas las categorías griegas, pero ha desestimado una buena parte. En el punto del clímax, donde está el personaje fuerza activa y fuerza pasiva enfrentados directamente y se tiene que resolver ese conflicto, que de pronto aparezca un carro de la nada o que aparezca una tormenta que los separe, o sea, algún tipo de fenómeno externo al propio relato y al propio conflicto para resolver el conflicto, eso se considera un Deus Ex Machina. Y eso es lo que el método de personaje ha resuelto en términos de lo que se conoce como sociología del personaje. En cuanto a la construcción misma del personaje, porque si se llama método de personaje es porque todo descansa en la construcción del personaje. En cuanto a la construcción misma del personaje, hay una fuente a la que siempre me remito, que hablaré en el taller, que tiene que ver con un concepto generado por un personaje realmente curioso, extraordinario, llamado Wilhelm Reich, con su famoso libro La función del orgasmo, que es un libro realmente de carácter profundamente científico, que él llama el acorazamiento del carácter, que tiene que ver con lo que el personaje de Shrek decía de las capas de cebolla, ¿no? Aquello que es fundamental en el ser humano, ¿verdad? La necesidad de protección, de alimentación, de limpieza del cuerpo, etcétera. Esas cosas que son estrictamente biológicas y que Reich llamaba núcleo biológico, sobre el cual se empiezan a constituir capas que provee la interacción social, ¿no? La primera interacción es la de los padres, es la primera capa, o la de los tutores, ¿verdad? Es la primera capa. La segunda capa es la de la escuela. La tercera capa es la de la sociedad en sí misma, ¿verdad? De manera tal que cuando el individuo llega a ese punto, ya ha creado un acorazamiento, una manera de mostrarse ante la sociedad que no es necesariamente lo que el individuo es. Esto es, digamos, de las fuentes del método de personaje. Estoy mencionando directamente, pero el método de personaje está fundamentado con otros conocimientos muy robustos, tiene componentes de matemática fractal, de física, de psicología, de sociología, bueno, por supuesto, de guión propiamente dicho, de actuación, de dirección de actores, etcétera. Estoy seguro que estoy dejando por fuera algunos otros componentes, pero en realidad, digamos, el cuerpo de conocimiento del método de personaje está alimentado de muchas fuentes y por eso es robusto, y esto implica también cierta complejidad, sobre todo en un primer choque inicial, ¿verdad?
Hay estudios bastante interesantes que han conducido a este tipo digamos, de conformación y algunos descubrimientos de cierta importancia. Y al final de todo esto, después de haber dado una imagen de lo que el método de personaje es, puedo decir un par de cosas. Una es que el método de personaje puede garantizar una gran obra, no una buena obra, una gran obra con el tiempo correcto. Esto implica que hay que entenderlo bien y hay que aprenderlo a aplicar, ¿verdad? Y lo otro es que, como empecé diciendo, o como dije muy al principio, el escritor se hace leyendo. Y esto es fundamental. Ahora, después de la lectura, hay una herramienta que es irreductible para el artista en general y especialmente para el escritor, y es la observación. Es su herramienta fundamental de investigación y es la que le va a permitir cotejar cualquier cosa que lea, que aprenda, etc. Y en ese sentido, y esto aplica incluso a escritores que escriben mala literatura, el escritor es un gran observador. Entonces, los invito a empezar el taller. Escriba su novela.